advirtió ante la ONU que el despliegue de fuerzas de Estados Unidos en el sur del Mar Caribe pone en riesgo la estabilidad regional. Durante la reunión del Consejo de Seguridad, don Héctor Vasconcelos expresó su postura sobre los recientes acontecimientos derivados de la captura de Nicolás Maduro. Me da mucho gusto y es un honor tener la oportunidad de platicar con un hombre que goza de tanto reconocimiento por su labor profesional y personal como don Héctor Vasconcelos. Señor embajador, muchas gracias, muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto de saludarte. Hace tiempo que no charlábamos, ¿verdad? Sí, pero pues lo seguimos muy de cerca, don Héctor, y cuéntele al auditorio cuál sería de su perspectiva como representante permanente de México ante la ONU, la postura de nuestro país en relación al caso Venezuela, Nicolás Maduro. Sí, yo empezaría por decir que el asunto de Venezuela, es decir, lo ocurrido a partir de la intervención armada en Venezuela del sábado pasado, este tema ha estado en el centro mismo del debate y de las preocupaciones en Naciones Unidas. Es un acontecimiento muy significativo por muchas razones y México ha señalado desde la perspectiva de las características de nuestra política exterior, de nuestros principios de política exterior, que ante todo vemos esto como una violación del derecho internacional y de los principios de la concepción misma del multilateralismo. El multilateralismo precisamente para evitar acciones arbitrarias de un país sobre otro, y para buscar la solución negociada, pacífica de los conflictos, a través de instituciones como la ONU, en donde se pueden dirimir estas cuestiones y se pueden encontrar vías de solución que impidan la violencia militar. Señor embajador, en relación a esto muy interesante que usted atinadamente menciona, lo cierto es que sigue siendo muy cuestionable el papel que desde su creación han desempeñado organismos mundiales que pues prácticamente aglutinan a todos los países del orbe, con excepción de muy pocos, ¿no? Y me refiero pues a la OEA y pues más ampliamente a la Organización de Naciones Unidas. Lamentablemente desde su creación, señor embajador, pues nunca han cumplido con el objetivo que dio lugar a su nacimiento. A ver, yo diría lo siguiente, claro, esto es un tema amplísimo que nos podría ocupar horas de atención, pero tratando de resumir, con frecuencia observamos lo que no han logrado las Naciones Unidas, por ejemplo, en conflictos como el de Ucrania o el de Palestina, Israel, pero observamos menos, reflexionamos, advertimos menos lo que sí han logrado las Naciones Unidas desde su fundación en 1945. Por ejemplo, en primer lugar, todo el mecanismo de Naciones Unidas y de la política multilateral ha sido una de las razones principales por las que no ha ocurrido un enfrentamiento nuclear, una tercera guerra mundial en gran escala, como la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Las Naciones Unidas tienen en su haber evitado un conflicto de esas proporciones, además de una actividad en términos humanitarios, de regulación de cuestiones como la salud a través de la Organización Mundial de la Salud, del comercio internacional a través de la Organización Internacional del Comercio, en fin. Yo diría que hay claroscuros
cuando uno trata de hacer un resumen, un balance de la acción de las Naciones Unidas a lo largo de estas 8 décadas desde su fundación. ¿No está de acuerdo? ¿No es así? Bueno, señor embajador, pero ahí también habría que agregar algo muy Sí, práctico, porque son, sí. ¿qué? 6 potencias, ¿no? Las que tienen ¿Son, armas perdón, qué? nucleares, ¿Son qué? que son 6 potencias, ¿no? Las que tienen armas Ah, nucleares. 6 potencias, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos saben también que el que una de ellas, pues, iniciara un conflicto a ese nivel, pues ajá. necesariamente todos saldríamos perdiendo, ¿no? Ah, O sea, desde su luego. propia Sí, fortaleza, no, su propia fortaleza nuclear, no quiero sí. decir que un intercambio nuclear, el hecho de que no haya ocurrido, sea exclusivamente mérito de la ONU, pero sí creo que es parte la ONU de los mecanismos que se han establecido para tratar de evitar las confrontaciones militares y todo tipo de situación arbitraria, invasiones, eh, atentados de un país hacia otro. Se trata a través de instituciones como la ONU de canalizar los conflictos para que sean discutidos, negociados y en su caso dirimidos en las instituciones multilaterales. Y yo diría que el balance en el caso de la ONU ha sido mixto. Ha habido muchos conflictos que la ONU ha podido evitar o resolver, pero también desgraciadamente ha habido muchos, sobre todo en tiempos muy recientes, en donde la ONU, por determinadas razones que si quieres abordamos, no ha podido la ONU evitar pues el desarrollo de estos conflictos recientes. Señor embajador, pero desde su perspectiva y con su enorme conocimiento en el tema, Sí, sí, ¿qué haría falta para que tanto la OEA, sería a menor sí, escala, ¿no? Pero la ONU a nivel global, sí, sí, eh, asumieran un papel crucial y no solo eso, sino ofrecieran sí. resultados prácticos? Sí, bueno, desde mi punto de vista, lo que debe hacerse en Naciones Unidas es una revisión de su estructura y en particular la forma en que opera el Consejo de Seguridad. Ahí son 5 potencias, esencialmente en las que resultaron victoriosas en la Segunda Guerra Mundial, en las que tienen un papel preponderante y se han mantenido esas 5 potencias con con estas capacidades definitorias desde 1945. Y hoy vivimos un mundo completamente diferente en términos de la repartición del poder global y sin embargo son esas 5 naciones las que tienen lo que se llama la facultad del veto. Y es este veto el que con frecuencia ha impedido que la acción de la ONU sea más eficaz eh, y pueda resolver un mayor número de problemas alrededor del mundo. Porque con que una sola de esas 5 naciones, lo que se llama los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, objete una resolución, con eso ya no se lleva a cabo y eso paraliza a la organización. Entonces, México ha abogado ya desde hace tiempo por una revisión de la estructura del Consejo de Seguridad y del uso del veto, Pero también, ¿no? señor embajador, Sí. cuestan mucho, ¿no? A los países afiliados, que son la mayoría. Perdón, ¿cuál fue la primera palabra? Resulta que a ratos oigo algún ruido, Sí, alguna no, sí. interferencia en la línea y eso me A ver, ojalá que, que, dificulta que, que llegue claro. escuchar. No, Sí, que son instituciones, que estar afiliado a la ONU, como la mayoría de los países en el mundo, sale muy ajá. caro para cada nación, ¿no? ¿En qué sentido sería? Ah, Pues como en lo que, en aportaciones lo que, en lo que financieras. cuesta ser miembro de estas organizaciones para los resultados que dan. Sí, bueno, no, a ver, ahí hay situaciones muy distintas porque lo que aporta cada una de las 193 naciones que conforman la ONU
es muy distinto en cada caso. Hay países que contribuyen cientos de millones de dólares, algunos cantidades mucho menores, algunos eh, nada más algunos millones de dólares. Entonces, todo esto corresponde también al tamaño de las economías de los diversos países, de una serie de factores, pero no hay, digamos, un costo eh, inevitable o permanente para todas las naciones que conforman la institución. Pero ¿cuál sería, perdón que insista, señor embajador, Sí, no, la sí, sí, clave para que cualquier nación, las sí, 193 que son la mayoría en el planeta, pues sí, respetaran cualquier sí. resolución que se tome en estos foros? Yo diría que por un lado habría que modificar la membresía del Consejo de Seguridad, que no solo haya esas 5 potencias principales que están ahí desde 1945, sino que países que han cobrado una gran importancia desde entonces, por ejemplo, la India, Brasil, México mismo, Indonesia, hay muchos países, también países africanos, que tendrían que estar representadas también como miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Eh, y luego la otra cuestión que tendría que modificarse son los lapsos durante los cuales los países se convierten en miembros permanentes. De hecho, ya no habría, según algunos modelos que se han propuesto, membresías permanentes, sino constantemente rotatorias en el Consejo de Seguridad. Hay varios proyectos, pero no se han llevado a cabo hasta ahora precisamente porque en muchos casos ha habido un veto de estas 5 grandes potencias que han conformado la membresía permanente del Consejo de Seguridad. A ver, señor embajador Vasconcelos, Sí, mire, tengo aquí y vale la pena si tiene unos minutitos con nuestro auditorio, por sí, ejemplo, ¿cuáles son las sí, funciones de este Consejo de Seguridad de la ONU? Que básicamente son 5 miembros permanentes, ¿no? Dice, sí. investigar cualquier disputa o situación que pueda amenazar la paz, imagínese. Luego, ¿Cuál fue la recomendar, primera palabra? ¿Qué cosa investigar, entre las... ¿Cuál? dice, Ah, investigar investigar, sí. cualquier disputa o Perdón, situación que pueda sí, amenazar la paz, imagínense. Luego, sí, recomendar métodos para resolver sí. conflictos o establecer condiciones de paz, tampoco. Determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión, bueno, eso es muy fácil. Imponer sanciones económicas o medidas que no impliquen el uso de la fuerza. Autorizar acciones militares contra un agresor o desplegar operaciones de mantenimiento de la paz y recomendar Así nuevos es. miembros a la Asamblea General y elegir jueces de la Corte Internacional de Justicia. Pues básicamente no cumplen con ninguno, ¿no? No, con muchos casos, en muchos casos, claro que sí. Sí, a ver, hay fuerzas de mantenimiento de la paz en diversas regiones del mundo. Desde luego, hay una relación con la Corte Internacional de Justicia y con el nombramiento de los jueces que la conforman. No, claro que sí, hay mucho de eso que usted acaba de mencionar se lleva a cabo constantemente. Lo que pasa es que también ocurre con Naciones Unidas lo que suele suceder en la política interna de muchos países, que las buenas noticias no son noticia para la mayoría de los medios. En cambio, cualquier fracaso, cualquier falla o limitación, esa sí se convierte en titulares, como se dice en México, de 8 columnas, ¿no? Pero habría que hacer un examen muy sereno y detallado de los puntos positivos, así como de los puntos frustrantes, si usted quiere, negativos en la acción de todos los organismos multilaterales, no solamente de la ONU, pero yo sí soy un creyente en las virtudes del sistema multilateral, porque lo que se contrapone al multilateralismo es la acción armada, la acción violenta de los países más poderosos sobre los menos poderosos, ¿no? Y eso es peor todavía, desde luego, ¿no? Sí, porque para recordar nuestro auditorio, los miembros Sí, permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU son
China, que es potencia nuclear, Francia, que es Sí, potencia nuclear, Rusia, que sí. es potencia nuclear, Estados Unidos, que es potencia nuclear, y la única que se salva es el Reino Unido, ¿no? No, pero también es potencia nuclear. Ah, bueno, Entonces pues, todos son potencia nuclear. Sí, sí, sí. ajá. Esa es una de las cosas que habría que revisar, porque por un lado no queremos que proliferen las armas nucleares, creo que nadie en su sano juicio abogaría por tal cosa, pero por otro lado resulta que todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad sí son potencias nucleares, ¿no? Ahí hay un perfecto ejemplo de cuestiones que hay que repensar, renegociar y cambiar desde mi punto de vista, Ahora, ¿no? usted que tiene muy claro el concepto, hay otros colegas suyos, representantes de países que Sí, pues ya están tomando cartas en el asunto para esta transformación, pero yo diría más bien actualización con base en sí. el nuevo mapa de la geopolítica a nivel internacional, ¿no? Sí, no, estos temas vienen discutiéndose hace años en Naciones Unidas, cada vez creo yo con mayor urgencia, pero muchas veces no se llegan a cambios fundamentales precisamente porque se topa uno con la capacidad de veto que tienen los miembros permanentes que se verían afectados por reformas hondas de la forma en que opera el Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué futuro ve usted para estas, bueno, vamos a decir, dos instituciones, la Organización de Estados Americanos y la ONU? Yo diría que todos los países miembros tenemos que seguir discutiendo y negociando las reformas necesarias para hacer a ambas organizaciones más efectivas y más pertinentes para el mundo actual, el mundo que está surgiendo y el que va a ser una realidad en 20 o 30 años. Y también para responder de mejor manera a los inmensos cambios tecnológicos que ya empiezan a ocurrir y que según muchos observadores y autores internacionales, son probablemente los cambios mayores que haya sufrido, no digamos sufrido porque eso tiene una connotación negativa, pero los cambios mayores por los que haya pasado la evolución de nuestra especie. Me refiero a cambios tecnológicos que van a transformar la naturaleza misma de lo que es el ser humano, ¿no? Ya Oiga, no, no para concluir, es ¿sí? otro tema entrar en la naturaleza de esos cambios tecnológicos que vienen, ¿verdad? Sí, yo quisiera concluir con este mensaje que le envía Sí, alguna escucha de Chihuahua. Saludos al estado de Chihuahua. Dicen, el sí, doctor Vasconcelos, embajador, tiene toda la razón. La inteligencia artificial también puede contribuir mucho a este objetivo. Y luego dice, ojalá que también la IA, la inteligencia artificial o sí. artificial intelligence, sustituya a los políticos alrededor del mundo. Sería una solución para los problemas a nivel internacional. Bueno, pues eso es lo que le dicen, embajador. No, no, ahí sí me permito discrepar. Yo creo que la inteligencia artificial es importantísima y puede representar un gran logro para la especie, a condición de que esté bajo control del ser humano y no a la inversa, ¿no? Pero Señor tenemos que embajador, seguir los siempre me seres da humanos muchísimo, en control. sí, me da siempre, ya se nos termina el tiempo, me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlo, de platicar con usted. Le reitero Muchas mi admiración y gracias. afecto, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Y feliz año para todos ahí ustedes. Gracias. También para usted, don Héctor Vasconcelos, quien es representante o embajador permanente de México ante Naciones Unidas. Vamos a marcar otra pausa y estamos de vuelta.